Buenas tardes con todos. Vamos Buenas tardes. a Buenas clase. tardes, profesora. Buenas tardes, profesor. ¿Escucha bien? ¿Sí se ve bien lo que estoy compartiendo en la pantalla? Sí, Muy bien. sí. Entonces, la clase del día de hoy es la tercera sesión, pero ya la primera sesión siendo matemática en sí. Entonces es la semana número 4. En la mañana, chicos, me disculpan, tenía que enviarles esta ficha, este material, para que lo leyeran y lo respondieran las preguntas. He tenido algunos problemas con mi máquina y también estuve en una videollamada con sus compañeros de cuarto y quinto secundaria y por eso es que no me ha sido posible enviarles. Por la tarde estaré trabajando para que puedan tener estas fichas, ¿sí? Entonces, la ficha habla sobre la segunda ola del COVID. ¿Qué viene a ser la segunda ola? La segunda ola en este caso viene a ser un aumento nuevamente en los casos de COVID-19 a nivel nacional. El año pasado, como ustedes pudieron notar, casi al finalizar el año, se abrieron todos los negocios, ¿no? Se abrieron restaurantes, algunos cines, se abrieron algunos comercios de venta de ropa y demás, ¿no? Que normalmente no estaban abiertos porque a un inicio solo se podían abrir negocios indispensables. Entonces, las personas en este caso se descuidaron, pensaron que ya no había virus, pero en este caso no es esa la verdad. Hubo una disminución nada más. Entonces, este descuido, sumado a que hubo una gran cantidad, en este caso, de personas que vinieron con una nueva variante de COVID del extranjero, en este caso, la variante del COVID de Brasil, pues ha habido un aumento nuevamente en estos meses en los contagios del COVID, por lo que los especialistas pues nos recomiendan en este caso que mantengamos los cuidados y las medidas que tengamos que tener para evitar cualquier tipo de contagio. Además dice que el hecho de haber sido contagiado la primera vez no nos quita de que podamos sufrir bastante si nos vuelve a dar esta enfermedad. Esto es lo que más o menos dice el texto. Hay cuatro preguntas después de responder, perdón, después de leer el texto. Entonces yo se los voy a enviar de aquí en la tarde para que puedan leerlo y responder las preguntas. Como les decía la semana pasada, ta- la- las preguntas también forman parte del reto semanal que tienen que ustedes presentarme. Ahora, esta semana vamos a ver un tema al cual yo le he llamado Evaluamos los riesgos frente a una segunda ola. Por eso es que les había enviado también el texto referido a eso, ¿no? Situación problemática en este caso o significativa que yo les he puesto, dice, pasado más de un año desde la declaración de cuarentena del COVID-19, aún sigue entre nosotros, sin embargo, habiendo percibido un descenso en los casos durante el último tramo del 2020, muchas personas volvieron a la normalidad, entre comillas. No hay normalidad aún. Y cotidianidad de sus vidas, pensando quizás que el virus ya no era una amenaza. No obstante, los especialistas a nivel mundial advertían de un nuevo incremento en los casos de COVID-19. O sea, esto lo han llamado segunda ola, por ser la temporada en que los infectados han vuelto a aumentar a gran escala, ¿no? Y posiblemente si es que no nos seguimos cuidando, va a bajar nuevamente los casos y va a haber un repunte nuevamente, y cuál pues será la tercera ola y así, ¿no? Hasta que esto se logre controlar de alguna forma. Por lo que prevenían a las personas a seguir practicando las normas de bioseguridad recomendadas. ¿Alguien me dice cuáles son las normas de bioseguridad? Salir con todos los Lavarse las protocolos. manos, Lavarse las manos, ¿qué ponerse más? la mascarilla, Ponerse desinfectarse. las manos, muy bien, muy bien. Son los principales, ¿no? Desinfectarse siempre que se pueda,
evitar el contacto de las manos al saludar y eso, ¿no? Muy bien. Lamentablemente en el Perú una buena parte de la población aún no ha tomado conciencia de la situación actual y actúa de manera despreocupada, causando gran cantidad de casos positivos parecidos al inicio de la pandemia. El mes pasado en la noticia se podía leer, por ejemplo, que el número de casos de ese mes era parecido al número de casos en marzo del año pasado, cuando se declaró en este caso, la cuarentena obligatoria. O sea, cuando nos encerramos la gran mayoría de personas en la casa, ¿no? No podíamos salir. El reto que ustedes van a tener va a ser el siguiente, dice. Para evaluar la situación en la que se encuentra su comunidad frente a esta segunda ola, realizará las siguientes actividades. Esto es lo que ustedes van a hacer. Primero, van a consultar a sus familiares, a 10 de ellos, haciendo uso de redes sociales, WhatsApp, Facebook o llamadas telefónicas. Traten de no salir mucho, hay que guardar por favor las distancias y las precauciones. ¿Qué les van a preguntar? Solo una sola cosa. Hasta la fecha, ¿cuál es tu situación respecto al COVID-19? Eso es lo que le van a preguntar. Le van a dar tres alternativas a responder. La primera le van a decir, he sido un caso confirmado de COVID-19. Dos, sospecho haber tenido COVID-19 por algunos síntomas que tuve, pero no realicé ningún examen. Tres, definitivamente no he tenido COVID-19. Entonces ustedes, por ejemplo, van a su papá, el más cercano, ¿no? O ustedes mismos también pueden incluirse aquí dentro de esto, ¿no? Porque en este caso queremos saber acerca de la comunidad en la que viven en general, y ustedes forman parte de esa comunidad. Ustedes, por ejemplo, van a su papá y dice, papá, hasta la fecha, ¿cuál de estas tres afirmaciones te representa a ti? Le dices, papá, has sido caso confirmado de COVID? Te dice no, de repente, o te dice que sí, lo marcas. Después le dices, si no, a ver, ¿sospechas o crees que has tenido en algún momento por algún síntoma que has tenido COVID, pero no te realizaste ningún examen? Puedes decirte sí o no, si te dice sí, lo marcas, ese nada más. O te puede decir también, pues definitivamente no he tenido COVID. Nunca he caído enfermo, no he tenido gripe, no me ha faltado el aire, entonces definitivamente no he tenido COVID. Eso es lo que tienen que hacer. Y lo anotan en un cuadernito o en su cuadernito, van anotando, ¿no? Escriben la pregunta y en otro lado, papá, tal respuesta, mamá, tal respuesta, y así, ¿no? ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Segundo, ¿qué van a hacer? Organizar la información recopilada en una tabla de frecuencias. En este caso, es una tabla de frecuencias como la que vimos el año pasado, en la cual pues va a tener tres filas, ¿no? La primera, caso confirmado, la segunda, sospecha, y la tercera, definitivamente no he tenido COVID. Luego de esto, van a colaborar virtualmente con 5 de sus compañeros, van a compartir las tablas de frecuencia que obtuvieron y en total pues las van a copiar en su cuaderno, siendo un total de 6 tablas, la de ustedes y la de 5 de sus compañeros. Es fácil compartirlo en este caso, son ustedes 33 alumnos. En este caso, pues le dices a tu compañero, por favor, compárteme la tabla que has hecho, que le tome foto, tú la copias en tu cuaderno y listo. La copias en tu cuaderno y al lado de esa tabla le escribes el nombre del compañero que te colaboró. Luego, utilizando la información, todas las tablas van a responder estas preguntas. ¿Qué porcentaje de los familiares tuvo sospechas o fue un caso confirmado de COVID-19? ¿Sí? Luego, de tu familia y la de los 5 compañeros con los que colaboraste, ¿cuántos miembros de la familia en promedio tuvieron COVID-19? Es un dato que debería ponernos en alerta. Explica. En este caso, pues si es que el porcentaje es 70% de repente de los familiares, entonces sí es preocupante, ¿no?
Según estudios acerca de la segunda ola COVID-19, las infecciones volverán a ser las mismas en cantidad. O sea, la misma cantidad que hace un año cuando era cuando había gran cantidad de infecciones, entonces va a ser lo mismo, como lo fueron el año anterior. ¿Qué medidas deben tomar los habitantes de tu comunidad para evitar situaciones graves? Ese es el reto que tienen que hacer ustedes, chicos. Entonces, más adelante les voy a explicar cómo es que lo van a desarrollar más, y les voy a dar una pequeña ayuda de acuerdo a esto que ustedes pueden utilizar. Nociones básicas. Primero, pues, antes de que ustedes entren al desarrollo de lo que es su reto, pues vamos a explicarles un poco de teoría. No voy a pedirles que hagan el reto sin que hagan teoría, ¿no? Estadística es la rama de las matemáticas que se ocupa de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos, con el fin de deducir las características de un grupo o población objetivo y tomar decisiones en base a ellas. La importancia es esa, que nos permite tomar decisiones en base a datos reales. Los datos serán mucho más confiables y ajustados a la necesidad de la situación. Normalmente, pues, a ver, imagínense que ustedes quieren crear una empresa en la cual se venda una bebida, quieren hacer esa inversión. Entonces, antes de realizar esa inversión, tienen que saber qué sabor van a lanzar, por lo que quieren saber cuál es el sabor preferido de las personas. Ese es su objetivo. Entonces, lo primero que hacen, pues, va a ser recopilar información. ¿A través de qué? De encuestas. Luego, ¿qué voy a hacer? Organizar esa información. Porque de repente yo he encuestado a 1000 personas. Hay 1000 hojas, 1000 encuestas, una tras otra. Se me va a hacer difícil tomar decisión en base a ellos. Entonces, utilizo una tabla y organizo todos esos 1000 datos en esa tabla. ¿Qué hago con esa tabla? Proceso la información. Es decir, encuentro los porcentajes. De repente, pues, a ver, he organizado en una tabla. Hay 4 tipos de sabores favoritos. De repente naranja, piña, mango, plátano de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo proceso? Obtengo el porcentaje de cada sabor. Por ejemplo, que de mango hay 80% de la población que le gusta el mango. 20%, a ver, perdón, 15% de la población que le gusta la piña. A 2% de la población que le gusta naranja de repente y el resto para el otro sabor. Eso es procesar la información. Utilizando la tabla yo encuentro el F acumulado, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual, o sea, el porcentaje que le pertenece a cada variable. Finalmente, pues también lo analizo estos datos, veo de qué forma en este caso me pueden servir para tomar una decisión, ¿sí? Lo puedo utilizar en este caso también gráficos estadísticos y en base a estos gráficos estadísticos yo puedo interpretar los datos y interpretarlo, ¿no? Interpretarlo a mis necesidades. El ejemplo nuevamente, imagínense que yo he realizado el estudio y que el 80% de las personas, su sabor preferido es el mango. ¿Qué creen que haría yo? ¿Cuál de los 4 sabores que he dicho, naranja, mango, piña y plátano, cuál creen que utilizaría yo para vender? ¿Mango? Mango, ¿verdad? ¿Por qué en este caso mango? ¿Qué porcentaje tenía mango, dije? El 80%, ¿verdad? Y eso es bastante de la población. Entonces, tonto sería, por ejemplo, si es que yo quisiera lanzar un producto y pensar, a mí me gusta la piña, entonces voy a lanzar una bebida de piña, sin antes haber consultado a las personas las cuales van a comprar mi producto. De esta forma se utiliza la estadística. Se tiene un problema que se quiere resolver, entonces antes de todo eso se realiza un estudio estadístico. Ahora, entre los conceptos básicos que también vimos el año pasado, se encuentra población, muestra y variable.
Una población es el conjunto total. Acuérdense de esta palabra clave. Población total. Individuos, datos u objetos que tienen unas características que nosotros queremos averiguar. Muchas veces la población en este caso es muy grande y no podemos investigarla ya sea por tiempo o por dinero. Imagínense querer investigar a la población de todo el Perú. Sería imposible, son creo que 33 millones de peruanos. Entonces, para una economía como la nuestra sería imposible. Entonces, ¿qué hago? Cojo una pequeña parte de esa población que sea representativa, o sea, que tenga las mismas características. Supongamos que la población tiene 80% de mujeres y 20% de varones. La muestra que yo tome, el pequeño grupo que yo voy a investigar, que representa la población, también debe tener 80% de mujeres y 20% de varones. A eso se le llama representatividad. Es como, pues, algo que es similar, semejante a la población, pero es menor, ¿verdad? Supongamos que yo quiero investigar a las familias de todo el colegio Fe y Alegría. No puedo investigar a todos, pero de repente puedo investigar a ver, a 5 familias por cada grado. En este caso, eso se le llama muestra. Luego viene la variable. La variable viene a ser la característica acerca de la que yo estoy investigando. Por ejemplo, en este problema en el que yo les estoy poniendo el reto, ustedes van a averiguar la situación respecto del COVID-19. Esa viene a ser la variable. ¿Acerca de quiénes voy a saber? O sea, la población. La población va a ser la comunidad. Esa va a ser la población. ¿Quiénes va a ser la muestra? Las 10 familias. Perdón, los 10 familiares que ustedes van a entrevistar. Esa viene a ser la muestra. Porque como yo quiero saber acerca de toda la comunidad de la PECA, y no puedo ir casa por casa, tomo solo una muestra de 10 de sus familiares. Y ustedes, como van a hacer colaboración con 5 de sus compañeros, pues ahí ya queda, ¿no? Entonces se puede coger una gran muestra. Y finalmente la variable es la situación respecto del COVID. ¿Se entendió hasta ahí esto de población, muestra y variable? ¿Se comprendió? Sí, Muy bien. Entonces, dentro de las variables hay dos tipos. Hay variable cualitativa y cuantitativa. Depende de cómo se exprese la variable en este caso, va a ser o una u otra. Cualitativa es cuando se expresa en letras, ya sea, por ejemplo, marca de carro, tipo de deporte, grado de instrucción, nivel socioeconómico. Marca de carro, por ejemplo, Ferrari, Volkswagen, Mitsubishi, Toyota. Tipo de deporte, fútbol, básquet. Grado de instrucción, primaria, secundaria y superior. Nivel socioeconómico, pobre, economía media o clase alta, ¿no? Clase adinerada. Sin embargo, la cuantitativa es representada mayormente por números. Por ejemplo, cantidad de hermanos, postulantes a la universidad, precio de un producto. Cuando tú preguntas acerca de esta característica, pues te lo dicen en números. Cantidad de hermanos, pues, por ejemplo, tengo 4 hermanos, somos 5 nosotros en total. Cuando te preguntan postulantes a la universidad, de repente son 500 postulantes, 1000, 2000, 3000 postulantes, está expresado en números. Precio de un producto, un solo 80. Entonces, está expresado en números. Esa es la diferencia que ustedes tienen que entender entre uno y entre otro, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo les preguntara eh, lugar de nacimiento, ¿qué es? ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Algún voluntario, chicos? Participen. Lugar de nacimiento, ¿cualitativo o cuantitativo? cualitativa. Cualitativo. Porque una respuesta puede ser Bagua, Jaén, Lima, y está expresado en letras. A ver, segundo ejemplo, para continuar. Si yo les dijera en este caso, am, la temperatura, a ver, la temperatura.
¿Viene a ser cualitativo o cuantitativo? Cuantitativa. Cuantitativo. Porque, a ver, de repente yo veo las noticias y dice, esta mañana amanecimos con 25 grados de temperatura. Entonces es una temperatura media, ¿no? No Profesor, hace ni mucho calor. Dime. cuantitativa y cualitativa sí, pero en nominal y ordinal hay un orden. Por ejemplo, en nominal tiene que haber un orden de menor a mayor y hay en otro que en ordinal es desordenado, puedes colocar como algo así. Ah, ya. No, Tiene sí, mira. como unas reglas En este también. caso, dentro de las cualitativas hay dos, en este caso, subclases, por así decirlo. Fácil de reconocer lo que te aprendes el ordinal. Que sepas reconocer el ordinal, ya sabes reconocer el nominal. ¿Cómo reconoces el ordinal? Porque a pesar de ser letras, tiene una jerarquía, se puede ordenar. Les he puesto dos ejemplos acá. Grado de instrucción, inicial, primaria, secundaria, superior. A pesar de que esté expresado en letras, tú sabes que eso tiene un peso. Por ejemplo, si tú tienes a Un un orden, familiar que ha estudiado superior y otro que ha estudiado solo secundaria, ¿quién tiene un mayor grado de instrucción? el que estudiado superior. Estudiado superior. Se puede ordenar. Nivel socioeconómico. Contextura, por ejemplo. Contextura de cuerpo, ¿no? Puede ser delgado, normal, grueso. Entonces hay un orden. Todo lo que no se puede ordenar es nominal. Por ejemplo, marca de auto, Ferrari, Porsche y demás. No se pueden ordenar, no hay un orden específico, no hay una jerarquía. Dentro de las cuantitativas también hay dos, discreta y continua. ¿Cuándo es discreta? Cuando está representada por números enteros. Cantidad de hermanos, por ejemplo, puede decir 6, 8, 10, pero no puedes decir 6 y medio, hermanos. ¿Por No qué? puede haber decimales. No puede haber decimales, muy bien. No puede haber decimales. Eso es discreto. A pesar de que, o por ejemplo, en animales también pasa lo mismo. ¿Qué pasa si pues, tú estás hablando contando cuántos animales tienes? De repente yo tengo 20 pollos en mi corral, pero de repente a uno de ellos por algún accidente se le ha volado una ala y una patita de repente. No hay que ser tan crueles, pero bueno, por el ejemplo, ¿no? Entonces, yo diría que tengo medio pollo. No. No, porque está vivo, ¿verdad? No, no está muerto todavía, no lo están vendiendo por peso, entonces sigue siendo un pollo. Eso se le llama Eh, discreto. entonces, Ah, en este caso entero. Dime, entonces en continuo sí puede ser, puede haber lo que son comas y decimales. decimales. Y Sí, en en este caso sí. ordinal, el orden y en nominal puede ser No hay orden. desordenado y en discreto, números enteros. Números enteros. Muy bien. Entonces, hasta ahí muy bien. Ahora, una vez concluido eso, vamos a revisar un poco de las tablas de frecuencia. En el nivel que están ustedes, pues aún vamos a ver tablas para datos no agrupados. ¿Qué son las tablas? Son tablas, claro está, de doble entrada o cuadros de doble entrada, ¿no? En las cuales se organiza información de variedades cualitativas y cuantitativas, donde las opciones no sean demasiado variadas, por lo que no se necesita agruparlas en intervalos. Por ejemplo, plato favorito, ceviche, arroz con pollo, carapulcra, ají de gallina. No se puede organizar, no se puede agrupar. Y si es que son cuantitativas, cuando el rango de datos que se tiene no es mucho. Por ejemplo, las horas de estudio, las respuestas posibles que fueron en este estudio, uno, 2, 3, 4. No tienes por qué organizarlo. Sin embargo, hay veces en que se puede organizar, acumular por intervalos. Por ejemplo, hora de estudio, por ejemplo, puede ser minutos de estudio. Ahí sí, por ejemplo, iría de cero, pongamos, hasta 240 minutos. Entonces, ahí sí es necesario agruparlo, porque alguno puede decir 30 minutos, otro 35, otro 40, otro 100, otro 101, y como el rango de datos es demasiado, no se va a poder hacer tantas filas como los datos que tienes. Imagínate, vas a tener que poner 200 filas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 200. Entonces, en este caso se hace datos agrupados, pero es algo que vamos a ver un poco más adelante o en el siguiente grado de instrucción.
Entonces, la tabla de frecuencia más simple contiene a lo que es la variable en sí, las variables y sus respectivos posibles eh, respuestas, por así decirlo, ¿no? Si tú preguntas plato favorito, las posibles respuestas que pudieron haber dado: ceviche, arroz con pollo, carapulcre y ají de gallina. Si te preguntan hora de estudio, posiblemente te hayan dicho 1 hora, 2 horas, 3 horas y 4 horas. Y el otro elemento de la tabla de frecuencia más simple es la frecuencia absoluta, que nos dice cuántas personas o cuántos individuos respondieron en esa opción. Por ejemplo, en este caso, 18 personas nos dijeron que le gusta ceviche. 10 personas nos dijeron que le gusta el arroz con pollo. 9 personas nos dijeron que le gusta la carapulcra. O por ejemplo, en el siguiente tabla, 6 personas estudian 2 horas. Eso viene a ser lo que son las tablas de frecuencia. Ahora, los elementos, como ya habíamos visto, ya tenemos a la frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia absoluta acumulada? Fácil. Si le acá es 18, le acá es también 18. Luego sumo nada más. 18 más 10, 28. 28 más 9, 37. 37 más 13, 50. Que tiene que ser igual con el total de datos. Como en este caso hago para encontrar la frecuencia relativa? Esto lo vimos el año pasado. ¿Qué hago en este caso? Voy a dividir la frecuencia absoluta Bien. entre el total. Por ejemplo, para el primer caso, donde el ceviche, 18 tiene personas que dijeron que les gustaba ceviche. Digo 18 entre el total, 18 entre 50. Me sale 0.36. Y eso es lo que yo coloco en la frecuencia relativa. Lo mismo para el arroz con pollo. 10 dijeron que les gustaba el arroz con pollo. Pues lo divido entre 50 y me sale 0.20. Y esa es la frecuencia relativa para el arroz con pollo. Ahora, ¿qué hago o cómo hago para encontrar la frecuencia relativa porcentual? Fácil. A este dato de acá lo multiplico por 100%. 0,36 por 100%, 36%. 0,20 por 100%, 20%. Y de esta forma yo puedo entender un poco mejor lo que son los elementos de la tabla de frecuencia. ¿Se entendió? ¿O alguna pregunta hasta ahí, antes de pasar a la siguiente diapositiva? En la parte donde dice la carapulcra, para sacar la frecuencia relativa, tengo que dividir, dividir con el total, ¿no? Sí. La carapulcra en este caso, pues es 9, ¿verdad? Y el total es 50. Entonces, ¿qué hago? 9 entre 50, 0.18. Y eso, al ser pasado a porcentaje, 18%. De igual forma para el ají de gallina. 13 entre 50, 0.26 o 26%. Ahora, finalmente, vamos a ver acá lo que son las medidas de tendencia central. Son parámetros estadísticos que nos indican los valores más representativos de un conjunto de datos, nos dan una idea de la información general. Tenemos 3 datos: media, moda y mediana. Para que ustedes entiendan bien qué es una medida de tendencia central, tienen que centrarse en esta palabra: representativos. Es decir, tratar de representar con un solo dato a toda la población, a todos los datos que yo obtengo. Por ejemplo, uno de los casos que ustedes tienen todos los años es el promedio de nota. Al finalizar el año, ustedes les dan su boleta de notas y en esa boleta de notas viene, en este caso, un número promedio que te dice la información de todas las notas que han tenido durante todo el año. Por ejemplo, si tienes un 11, pues sabes que necesitas que preocuparte. Si tienes un 18, vas por buen camino, te falta un poquito nada más. Si tienes un 20, pues ya estás, por así decirlo, excelente. Si tienes 13, pon un poquito más de empeño. Entonces, a eso hace referencia con representatividad, porque un solo dato te permite, en este caso, representar
a todos los datos que has obtenido. La media es la suma de todos los datos entre su total. Es lo que hacen. Tienen 3 notas. Sumo las 3 notas y lo divido entre 3. Tengo 4 notas. Sumo las 4 notas y lo divido entre 4. La moda es el dato que más se repite. Supongamos en este caso, pues que ustedes tienen, en los sabores, por ejemplo, el que más se repetía era el mango. Esa es la moda. La mediana, teniendo un conjunto de datos, yo los ordeno, por ejemplo, son 21 datos. Los ordeno de menor a mayor y el dato 11, esa es la mediana. Se encuentra justo en la mitad. Hay 10 datos debajo y 10 datos encima de eso. Entonces, chicos, no hemos alcanzado el tiempo. Les doy las gracias en este caso por estar. Les informo más o menos que el día de mañana voy a seguir, para los que puedan, no es obligatorio porque les voy a enviar de todas formas el video grabado. Un ejemplo, voy a estar tratando con un ejemplo, el cual les va a ayudar a resolver su reto que les he dejado. Y aquí en una hora les envío, por favor, el video que estoy grabando ahorita y así como el documento que les estoy mostrando. Mañana a las 10 de la mañana, el que pueda conectarse para poder enseñarles este ejemplo. Caso contrario, esperan para que les envíe el video, el cual estaré grabando con el desarrollo de este pequeño problema. Chicos, disculpen, les he quitado un minuto de más. Eh, pueden, Podemos retirarnos para que puedan asistir a la siguiente clase. Muchas gracias, chicos. Disculpen, es muy poco el tiempo que tenemos, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Mañana ya les diré qué medidas estamos tomando para evitar este asunto del tiempo. Cuídense mucho. Gracias. Ok. Ya, profe, gracias, chao. Profesor,